Bienvenidos al Club de Cuentos. Hoy queremos invitarlos a participar en concursos para ver cuál es el talento, cómo podemos desarrollarlo. Escriba en los mensajes en qué quiere participar y cómo podemos ayudarle. Hoy tenemos una historia especial precisamente antes del Valentine. Vamos a empezar con la historia de amor especial. La historia se llama La flor que nació de las cenizas. Una historia en Hiroshima, donde el amor, el miedo y la fe se desarrollan después de la bomba atómica. En agosto de 1945, el mundo cambió para siempre. Había un antes y un después. Cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, no solo destruyeron ciudades enteras, pero dejaron una herida invisible que se extendió durante generaciones. La radiación no terminó cuando el hongo de humo desapareció del cielo. Continuó viviendo en los cuerpos, en los silencios y en el medio ambiente heredado. En Japón, a quienes sobrevivieron a la explosión y a la radiación, se les dio un nombre que pesaba como una sentencia: Iwakucha. Ser Iwakucha no era solo haber sobrevivido, era cargar con el estigma social, con la sospecha, con la idea cruel de que tu sangre estaba marcada y que cualquier hijo que naciera sería una maldición porque estaba contaminada por la radiación. Entre esas historias silenciadas nació Hanako. Hanako fue expuesta a la radiación mientras aún estaba en el vientre de su madre. Para el mundo exterior ella no existía. Vivía aislada en una casa rodeada de altos muros de bambú en las afueras de Hiroshima. Su familia, vencida por el miedo y la vergüenza, la protegía, o eso era lo que decían, pero en realidad la escondían. En aquella época se creía que una mujer Iwakucha no debía casarse, no debía amar y jamás debería tener hijos porque esto era hereditario. Si tienes un hijo, será un monstruo, repetían los susurros del pueblo. Cada mes cuando Hanako iba al hospital a su seguimiento, sentía las miradas de lástima clavarse en su espalda como brasas. Decía que ese peso olía a madera quemada, como si Hiroshima estuviera encendido todavía. La única luz que encontró fue un pequeño grupo de apoyo formado por madres iwakuchas, donde eran todas conocidas como la Sociedad de las Zetas. Allí compartían el mismo miedo, pero también algo más fuerte, la valentía. Todas estas mujeres sufrían la misma discriminación. Se daban consejos de salud, palabras de ánimo y una fe silenciosa en que la vida aún merecía ser vivida, que había que pasar todas esas adversidades, porque todas las madres, como las mujeres emprendedoras, hacen sacrificios especiales. A veces son sacrificios invisibles, a veces heroicos. La historia comienza en un otoño en donde la rutina del silencio se rompió. Un joven ingeniero estadounidense llamado Thomas llegó a Hiroshima para trabajar en la construcción de puentes. Siempre en sus días de descanso caminaba por senderos poco transitados, pero detrás de esos muros de bambú escuchó a una mujer cantando y esto le llamó la atención. Era Hanako,
cantando sin saber que su voz cruzaría fronteras que ni la guerra había podido cerrar. Tomás regresó cada tarde y volvía para saber cómo comunicar con aquella voz. A veces dejaba flores silvestres en la puerta o a veces unas pequeñas notas. Finalmente pudo acercarse y comunicar. Cuando por fin lograron hablar, algo nació entre ellos sin pedir permiso. Para Hanako fue su primer amor. El aislamiento impuesto por su familia le había robado incluso el derecho a sentir la emoción del amor, siquiera ni a imaginarlo. Tomás no conocía los susurros de la ciudad, no entendía el peso de la palabra Ibakucha. Para él, Hanako era simplemente una mujer que le atraía y que podía amar. Por primera vez, Hanako decidió que su destino no pertenecía ni a su familia, ni a la radiación, ni a los chismes de la comunidad. Le contó la verdad, el fuego, el hongo de humo en el cielo, el miedo hereditario y la forma en que le había afectado toda su vida. Tomás la tomó de las manos dulcemente y con una convicción que no venía de la ciencia, sino del corazón, le dijo que él creía en los milagros. Si mi país trajo el fuego y esa neblina de humo más la radiación, yo puedo estar listo para redimir los pecados de mis antepasados. Tú eres la flor que nació de las cenizas, pero de esas cenizas van a nacer muchas flores más. El futuro no está en tu sangre, está en nuestro amor. Decidieron seguir adelante con promesas, con cuidados, incluso con la idea de que si algún día era necesario, podrían adoptar un hijo. Pero la vida no siempre sigue los planes. Cuando Hanako confirmó que una nueva vida crecía en su vientre, el mundo se volvió sombras. No hubo alegría inmediata, hubo un terror espantoso. Las voces del pasado regresaron como tambores de guerra. Ibakucha, hijos deformes, sangre envenenada. Fue un embarazo inesperado, imprevisto. Hanako miró a Tomás en esta habitación, él tan lleno de luz, de alegría, con tanta juventud y planes, y pensó equivocadamente que no tenía derecho a arruinar la vida de ese hombre que estaba dando todo por ella. Y entonces tomó una decisión definitiva. Huyó de ese lugar para siempre, sin una nota, sin una despedida. Ella regresó a las montañas, al aislamiento más profundo, refugiándose en una aldea donde nadie conociera su nombre ni su historia. Se escondió porque lo amaba. Prefería que Tomás la recordara como la mujer que desapareció y no como una madre trágica, anunciada por otros con todas las cosas negativas que iba a venir en adelante. En el aislamiento soportó el embarazo en soledad, trabajó la tierra con las manos endurecidas, lloró cada día, cada noche y pedía perdón a su bebé por el miedo que sentía y por no darle esa alegría de bienvenida que todas las madres sentían al quedar embarazadas. Cada día de gestación fue una batalla contra los fantasmas de Hiroshima, contra los prejuicios sociales y familiares. El verdadero encierro no eran los muros, sino el qué dirán. ¡Qué tristeza! A veces no nos encerramos por lo que somos, sino por lo que creemos que otros verán en nosotros.
El amor como medicina necesita a veces una mirada externa para recordarnos nuestro valor cuando nos sentimos dañados, rotos por dentro. Necesitamos esa gran medicina del amor. Pero Tomás no aceptó el silencio. Él no sabía qué había pasado, qué hizo mal, por qué ella había desaparecido. Pasó meses buscándola, recorrió estaciones de tren, aldeas, caminos rurales, usando el poco japonés que ella le había enseñado. Pero un día finalmente la encontró en una pequeña cabaña. El embarazo ya era muy evidente. Hanako se cubrió el vientre y gritó que se fuera. El bebé será Hibachuka. Como yo, no quiero que veas este dolor. Tomás se arrodilló frente a ella y puso sus manos sobre las de Hanako, protegiendo ese vientre. Huir no borra quiénes somos, dijo con voz firme. Yo no te busqué para que pudieras huir nuevamente. Si tienes que luchar, lucharemos juntos, pero nunca más volverás a esconderte. Este es el producto de nuestro amor y los dos estaremos presentes para este bebé. Meses después nació un niño completamente sano. Entonces Hanako entendió la verdad más dura y más liberadora de todas. El verdadero veneno nunca fue la radiación, fueron el secreto, el miedo, la vergüenza de sus padres, el tenerla escondida y crearle esa situación de autoestima tan baja. Eso no es solo una historia de Hiroshima, es una historia sobre madres, sobre fe y sobre todo de amor. Por eso se festeja el Valentine muy pronto, porque hay que tener la valentía de vivir, de amar y ser amados, incluso cuando el mundo insiste en llamarte ceniza o bajar tu autoestima. El amor es lo más importante. Si te gustó esta historia, escribe un mensaje. Dinos cómo podemos trabajar en equipo y seguir con estas historias para ilustrarnos y tener desarrollo de talentos que nos ayuden a trabajar como un equipo internacional. Muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbete